Hola, ¿qué tal? En este video veremos lo que son las ecuaciones diferenciales de Bernoulli. Bueno, más que nada su método para resolverlo. Y bueno, para resolver por este método necesitamos, por así decirlo, una especie de formato que tiene que tener nuestra ecuación para que podamos aplicarlo. Que sería como esta ecuación. Sería una derivada de y con respecto a x más una función de x por y, esto igualado a una función de x multiplicada por y a la n elevado a la n. Cabe resaltar que este método es como un método de transformación para que las ecuaciones sean más fáciles de resolver por métodos lineales. Y si vemos que si nuestra n aquí vale 1 o vale 0, entonces esta ecuación sería una ecuación más simple y pues entonces no tendría ahora sí que caso aplicar el método. ¿Ok? Bueno, y lo que Bernoulli sugiere es hacer un cambio integrando una nueva variable a lo que es el método. Esta nueva variable la llamaremos u y va a ser igualada a lo que tenemos aquí, va a ser igualada a y elevado a la 1 menos n. A ver, entonces sería igual a la 1 a y elevado a la 1 menos n. Y bueno, como se trata de una ecuación diferencial, pues derivamos a u, que quedaría la derivada de u sería igual a 1 menos n, pasa a multiplicar nuestra variable, a nuestra variable le restamos un número de su exponente, quedaría y, 1 menos n, pues le quitamos el 1, quedaría la menos n, y multiplicado por la derivada de y. ¿Ok? Y bueno, comúnmente lo que ocupamos es este pedacito, los términos de y. Podemos pasar este término de este lado para que después se nos haga más fácil la sustitución. Entonces quedaría que la derivada de u sobre 1 menos n es igual a y a la menos n por y'. Bueno, y estos serían nuestros valores que vamos a sustituir más adelante. Entonces, ahora lo que procedemos es adecuar esta ecuación para sustituir estos valores. Aquí lo que podríamos hacer o lo que se hace inmediatamente es dividir toda nuestra ecuación entre y a la n. Veamos qué es lo que sucede. Nos quedaría multiplicando esta ecuación por y a la n, nos quedaría que la derivada de y por y a la menos n. ¿Por qué? Porque y a la n está multiplicando de este lado, pasa dividiendo y lo subimos con exponente negativo. Ahora más la función de x más y a la 1 menos n. Igual, porque pasa de este lado dividiendo y lo subimos con exponente negativo. Y recuerden que aquí tenemos un 1, pues entonces cuando están multiplicando las bases, pues sus exponentes se suman. ¿Ok? En este caso, pues es una resta porque es una suma algebraica. Esto sería igual a solo la función de x, porque y a la n sobre y a la n pues nos queda 1, así es que pues ya no tiene caso ponerlo. Si se dan cuenta, esta ecuación ya se parece más a los valores que tenemos aquí y procedemos a sustituirlos. Por ejemplo, aquí la derivada de y por y a la n, aquí lo tenemos, ¿ven? Entonces esto es lo que equivale a esta partecita. Y bueno, pues vamos a sustituir en la ecuación. Entonces nos quedaría que la derivada de u, a ver, le bajo un poquito más,
que la derivada de u sobre, no se alcanza a ver, sobre 1 menos n más la función de x y 1 y y a la 1 menos n, quedamos desde el principio que era u. Entonces, en vez de poner ese pedacito, pues multiplicamos por u. Que esto sería igual a la función 2 de x. Okay. Ahora lo que se procede, acuérdense que cuando tenemos una ecuación diferencial, en sí lo que queremos tener el resultado es de cuánto vale nuestra derivada y cuánto, bueno, más que nada es encontrar la función primitiva y su valor. Así es que para que se nos haga eso más fácil, pues despejamos a u, bueno, la dejamos libre. ¿Y cómo lo hacemos? Pues multiplicamos toda la ecuación por 1 a la menos n. Entonces nos queda que u 1 menos n sobre 1 menos n pues nos da 1, así es que solo queda. Más el otro término lo multiplicamos también por 1 menos n y quedaría por más 1 menos n por la función de x por u. Esto es igual a la función 2 a la función de x más, perdón, por 1 menos n. Aquí. Y bueno, aquí ya tenemos una ecuación más simple que pues ya se convierte en una ecuación lineal. Al fin y al cabo eso es lo que buscamos. El método de Bernoulli solo hace eso. Te transforma, por así decirlo, la ecuación en una menos compleja para que puedas aplicar otro método. Y bueno, más adelante veremos un ejemplo para que quede más claro. Aquí tenemos el ejemplo y vemos que efectivamente esta ecuación la podemos resolver por el método de Bernoulli, ya que tenemos una función de x multiplicando a y' más y. Esto es igual a una función de x por y al cubo. Recuerden que el primer paso pues es hacer el cambio de variable, pero en este caso para que veamos el método cómo actúa, por así decirlo, más directamente, pues primero vamos a quitar aquí este término de x. ¿Y cómo lo hacemos? Pues multiplicando toda nuestra ecuación, dividiendo toda nuestra ecuación por x. O sea que aquí en ese término se nos eliminaría la x, porque x sobre x pues es 1, ya no tiene caso ponerlo. Aquí aquí nos quedaría más y sobre x y aquí igualmente se nos igualaría a 1, así es que no tendría caso ponerlo. Entonces vamos a hacerlo. Nos quedaría solo y' más y sobre x, esto igual a y al cubo. Comenzamos a hacer nuestra igualación, nuestro cambio de variable, y nos mencionaba Bernoulli que esta sustitución sería y elevado a la 1 menos su exponente. O sea que en este caso sería u igual a y elevado a la 1 menos 3. Ok. De esa forma nos queda que u es igual a y a la menos 2. Recuerden que también tenemos que derivar, y nos quedaría que la derivada de u es igual a menos 2 por y a la menos 3, esto multiplicado por la derivada de y. Okay, acuérdense que por lo general siempre ocupamos este pedacito
los términos de y. Este 2 es una función de x y pues procedemos a despejarlo, solo lo pasamos del otro lado dividiendo y nos quedaría así: la derivada de u sobre menos 2 es igual a y a la menos 3 por la derivada de y. Ok, antes de sustituir, pues recuerden que también este término lo teníamos que quitar, o bueno, volver 1. Entonces, ¿qué hacemos? Pues dividir toda nuestra ecuación entre y a la menos 3. Entonces nos quedaría que y' por y a la menos 3, que estaba abajo como y al cubo, lo subimos como y a la menos 3 con exponente negativo, más y a la menos 2 sobre x. Esta a la menos 2 es que, por ejemplo, aquí esta y tiene un exponente 1. A la hora de que nosotros pasamos nuestra y al cubo que se encuentra de este lado y lo subimos, entonces tenemos dos bases iguales que se están multiplicando pero tienen diferente exponente, así es que los exponentes se suman, entonces tenemos que 1 menos 3 pues nos queda menos 2. Esto nos queda igual a 1. Y al cubo sobre y al cubo pues nos queda 1. Ok, bajamos un poco y seguimos ordenando nuestra ecuación diferencial. Ahora sí ya podemos sustituir. Si se dan cuenta, la derivada de y por y a la menos 3 es esto, es u sobre menos 2, y y a la menos 2 es u. Ok, bueno, ahora sí, entonces procedemos a sustituir. Nos quedaría que u sobre 2 sobre menos 2 más u sobre x es igual a 1. Y bueno, ahora ya solo queda limpiar este término para que sea una ecuación más fácil de resolver. Entonces, lo que hacemos es multiplicamos por menos 2. Nos quedaría entonces, este más se ve afectado por el signo de menos 2 y se vuelve menos, multiplica a u sobre x, esto es igual a menos 2. Recuerden que cuando hacemos una operación en alguna parte de la ecuación lo tenemos que hacer en todo para conservar esa igualdad. Bueno, y si se dan cuenta, esta ya es una ecuación lineal y ya podemos resolver por cualquier otro método. En este caso, pues lo haremos por el factor integrante. Recuerden que el factor integrante es mu igual a e elevado a la integral del término que está acompañando a nuestra variable. En este caso es 2x menos 2x. Menos 2 es constante, lo podemos sacar de nuestra integral y quedaría dx sobre x. Resolviendo esa integral nos quedaría que e es igual a que esto es igual a e elevado a la menos 2 por el logaritmo natural de x. Aquí por propiedades de los logaritmos podemos pasar ese menos 2 como exponente. Quedaría que e elevado a la logaritmo de x a la menos 2. Recuerden que el exponencial y el logaritmo se puede decir que son, ¿cómo les digo?, funciones inversas.
Así es que uno con otro se cancelan y solo nos quedaría que el resultado es x a la menos 2. Ok. Bueno, aquí ya nos vamos a ir más rápido porque pues este método ya lo hemos visto en otras ocasiones, ya lo hemos explicado, y pues nos vamos a ir un poquito más rápido. Aquí ya tomé el trabajo de simplificarlo un poco. Recuerden que en el factor integrante multiplicábamos a toda nuestra ecuación original por el factor que habíamos sacado, que en este caso es x a la menos 2. Entonces, esta es nuestra función original y multiplicamos por x a la menos 2. Nos quedaría que la derivada de u por x a la menos 2 menos 2u por x a la menos 2 sobre x es igual a menos 2x a la menos 2. ¿Ok? Simplificamos un poco esta ecuación y nos queda de la siguiente manera. Esta x la podemos subir con signo contrario, o sea, a la menos 1 y menos 2 menos 1 pues nos queda menos 3. Y los otros dos términos pues nos quedan iguales. Si se dan cuenta, aquí tenemos lo que viene siendo la derivada de un producto. Tenemos la derivada multiplicando a una función sin derivar y aquí tenemos el contrario, esa función que aquí no estaba derivada, ahora aquí está derivada y ahora la que aquí está derivada, esta no. Entonces por eso nos damos cuenta que es la derivada de un producto. Y bueno, procedemos a integrar esa parte para que saquemos cuánto vale u. Ok, entonces esto lo podemos agrupar como un producto para integrarlo y de esta parte pues también tenemos que integrar. En esta parte pues simplemente se nos cancela la integral con la diferencial y lo de los paréntesis pues queda igual. Y la integral de menos 2 por x a la menos 2 pues el menos 2 sale de la integral, lo tenemos aquí, y la integral de x a la menos 2 pues es x a la menos 1 y bajando el menos 1 de este lado multiplica menos 2 y se convierte en 2 por los signos negativos. Y bueno, y ahora sí ya integramos lo que es nuestra constante. Okay. Y bueno, aquí ya simplifiqué un poco nuestra ecuación, bueno, aquí ya despejamos a u para que nos sea más fácil saber cuánto es su valor. Y bueno, para quitarle este término que está junto de ella, pues dividimos toda la ecuación entre x a la menos 2 para que este se nos haga 1. Y entonces quedaría que u es igual a 2x. Recuerden que dividimos esta ecuación toda sobre x a la menos 2, a la hora de subirlo pasa como exponente contrario, aquí es negativo, lo subiríamos como positivo, y menos 1 más 2 pues nos queda simplemente 1, que es aquí esta x, más c, subimos nuestra variable que tenemos debajo, que es x, y pues nos queda cx cuadrada. Recuerden que u anteriormente tenía un valor, que lo podemos ver aquí hasta el principio si quieren. U es igual a y a la menos 2. Y u' es igual a todo esto. Así es que aquí vamos a sustituir. Bueno, aquí ya no vamos a ocupar u' porque ya integramos todo. Así es que u es igual a y a la menos 2. Esto se iguala a 2x más c al cuadrado. Y bueno, esa sería nuestra solución homogénea. Y vemos que es posible despejar a y para sacar nuestra
solución particular. Este exponente negativo pasaría de este lado y nos quedaría de esta forma. Y es igual a 2x más c cuadrada, todo ello elevado a la menos 1/2. Y bueno, pues espero que les haya servido el video y nos vemos en la próxima.